Y luego vamos a estar también considerando el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Ezequiel 34, del verso 1 al 6, y Juan 10, del 11 al 15. Gloria sea tu nombre. Bendito sea tu Dios. Aleluya. Se busca un buen pastor. Aleluya. Se busca un buen pastor. Amén. Maravilloso es. Te adoramos, Jesús. Ezequiel 34 del 1 al 6 y Juan 10 del 11 al 15. Escuchemos con recogimiento la lectura de las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Muchos eis, ¿no? Vino, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verso 11 en adelante. Yo soy el buen. El buen su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, roca mía y Dios mío. Señor, que desde el cielo fluya tu palabra a este vaso de barro. Que esa palabra fluya desde este altar a tu pueblo, tu iglesia, tu amada. Y que esa palabra fluya de este pueblo hasta los confines de la tierra. Que en todo Cristo sea glorificado y que al fin todos salgamos edificados. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe que entre los metodistas, como le dije la última vez que estuve aquí predicando, entre los metodistas hay una de las cosas, son iglesias, como dicen, de tradición. Y en las iglesias de tradición, por lo general, no se predica largo. Yo creo que ojalá que no me desquite, ¿no? En esta noche, predicando, aguantando todo lo que no se puede en la iglesia metodista. Lo que se quede aquí se lo llevo ahí al domingo, ¿no? En el terreno oeste de los Estados Unidos, en el tiempo pasado, se solía buscar a los criminales con un cartel donde se buscaba, se decía Most Wanted. Para los criminales se ponía vivo o muerto. En Nueva York, este caso que se ha sonado en estos días, Ethan Pace, ¿no? Fue uno de los primeros niños que se utilizó el concepto en los cartones de leche que se estaba buscando porque el niño estaba perdido. Es interesante, mientras reflexionaba acerca del sermón me acordé de un cartel que había mucho tiempo atrás que se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Se decía, se busca Jesús de Nazaret, Galileo, 33 años,
tez morena, barba y cabellos al estilo hippie. Cicatriz en los pies y en las manos. Se acompaña de leprosos, mendigos, perseguidos y una banda de dosas incondicionales. Escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos unos a los otros y perdona a tus enemigos. Si lo encuentran, sigue sus huellas. Hoy en la celebración del Día del Pastor pudiéramos describir si Felipe desapareciera. Yo dije, bueno, ¿y cómo se diría? Se busca reverendo Luis Felipe Díaz, puertorriqueño, de Atillo. Perdone que voy a decir su edad. Bueno, si estoy bien, 59 años. Amén. Pastor desde los 27 años, ¿verdad? Pastor por 32 años. Acompañado del que él dice ser la mujer más bella del mundo. Reverenda Grisel Díaz. Misionero que ha levantado el nombre de Sinipeje por Centro y Suramérica, líder conciliar, chofer de la guagua de la iglesia, consejero, maestro de la escuela dominical, principal del Instituto Bíblico Internacional. Escandaliza a su congregación con la repetición del Salmo número 1 Amén. y con la frase: nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pedazo de pan. Le costó a la reverenda Grisel quitarle el pedazo de pan porque no aparece pedazo en el texto bíblico. Pudiéramos decir algo de Grisel, pero no lo vamos a hacer, no. Dice, y puse, si lo encuentra es porque va tarde esperando un hermano que lo hizo esperar. Reverenda Grisel Díaz dice que al pastor lo hacen esperar, pero a ella no la dejan esperar, ¿verdad que no? Porque se quedan. Damos gracias al Eterno por Felipe y Grisel, porque han respondido al llamado de Dios en sus vidas. Han oído la voz del Eterno y han dejado que eso marque su destino sobre la faz de la tierra. Han oído la voz de aquel que le dijo a Pedro: ya tú no te ciñes. Han respondido al gran Dios soy que se presentó a Moisés en la zarza y le ordenó a cumplir con una gran tarea. Han escuchado la voz de aquel que dijo: sígueme y los haré pescadores de hombres. Sí, Señor. Y es esa voz que hoy llama y busca a otros. Esa voz resuena desde el cielo, desde el eco del Calvario, desde la profundidad del sepulcro vacío, desde el estruendo del aposento alto se oye, se busca. Y en este día deseamos pensar en la necesidad que no solo hay de pastores y pastoras, sino de un buen pastor. El mundo lo necesita, la sociedad lo demanda y la iglesia está en necesidad de más de ellos. El texto profético y la voz del evangelista nos dan el contexto entre malos pastores y el buen pastor, el principal de los pastores, Jesús de Nazaret. Aleluya. El contexto histórico del profeta Ezequiel nos sitúa a una condición sociopolítico-religioso donde Israel ya estaba en el exilio. Tanto se alejó el pueblo, a través de tantas advertencias que le dio Dios a su pueblo, lamentablemente no pudieron escuchar la voz de Dios y cayeron en el exilio, fueron al cautiverio. Vemos que los pueblos enemigos que estaban alrededor se volvieron los instrumentos de Dios para enseñarle a su pueblo que se escucha la voz de Dios o se escucha la voz de Dios. Y vemos que parte de la razón por qué cayó el pueblo fue por el liderazgo que tenía. Lamentablemente el liderazgo religioso y político que tenía el pueblo de Israel no tenían bien puesta la cabeza. Sus corazones estaban atestados de materialismo, sus ojos llenos de avaricia, sus manos llenos de sangre inocente. Creo que si nos ponemos a pensar, tan heridos estaban ellos que lamentablemente no podían trabajar con un pueblo herido. Vemos que el texto bíblico nos regala en la palabra, en vez de líder, en Ezequiel 34, la palabra hebrea Raá, que significa pastor. Pastor se utilizaba en Israel como en el antiguo cercano oriente para referirse a líderes en general. Vemos que era una imagen de un individuo con una capacidad para dirigir un grupo de gente. Pero el problema de estos líderes era que ellos se servían a sí mismos y el pueblo de
desorientados Aleluya. se fueron tras sus desenfrenos. Amén. Se parece al cristianismo de hoy. Lamentablemente hay que señalarlo al televangelismo que proclama el evangelio de la prosperidad, pero lamentablemente los únicos que prosperan son los evangelistas. Los pobres siguen siendo pobres. Lamentablemente nosotros en la iglesia a veces despreciamos la enseñanza y la predicación que se da en la iglesia y nos sentamos enfrente de un televisión a escuchar las enseñanzas de hombres y mujeres que utilizan su poder para oprimir a otros. Hombres y mujeres que proclaman una palabra para mantener sus mansiones, sus aviones privados, sus guardias de seguridad, sus limusinas, sus hijos y hijas que van a escuelas privadas. Lamentablemente no podríamos decir que el reverendo Luis Felipe y Grisel Díaz han tenido esos privilegios. Y podríamos decir en medio del pueblo que tampoco hemos tenido esos tipos de privilegios, pero lamentablemente no escuchamos eso cuando escuchamos a estos hombres y estas mujeres proclamar el evangelio de la prosperidad. Se parece lamentablemente al cristianismo de hoy y vemos la queja de Dios y el rótulo de no se busca. No se busca el pastor que nos apacienta. Vemos que en el contexto de Israel, estos líderes no entendían el principio del cuidado. En su jerarquía de gobernar arriba abajo, se olvidaron que tenían una responsabilidad de dar y no quitar. Estos no entendieron el principio que enseñó Jesús, que el liderazgo era ¿qué? Servir. Vemos que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino ¿qué? A servir y no a ser servido. En otro lado dijo que el que quería ser grande entre vosotros tenía que servir, tenía que volverse pequeño. Vemos el principio del servicio pastoral, es servicio del líder siervo, es de bajarse y lavar pies y acercarse al dolor humano. Es interesante, en la tradición metodista, les voy a enseñar un poco del metodismo hoy, por si acaso no sabían. En la tradición metodista, Jueves Santo, yo dije en la iglesia, vamos a hacer lavado de pies. Y lo gracioso es que en la tradición metodista, usted sabe que en la iglesia pentecostal usualmente las damas le lavan los pies a las damas y los caballeros se lavan los pies a los caballeros. Bueno, para cumplir con la idea de que el pastor tiene que ser servidor de todo, resulta que cuando yo dije hay lavado de pies, era que yo le iba a lavar los pies a todo el mundo en la iglesia. Y lo interesante es que nosotros tenemos que hacer esas cosas. Tenemos que aprender a quitarnos a veces la chaqueta y la corbata y sentarnos y lavarle los pies a la gente. Hay muchos necesitados dentro del pueblo de Dios. ¿Sabe que nosotros a veces no entendemos este principio? Vemos que en la pastoral hay muchas luchas y dificultades. Y una de las cosas que aprendemos es que sí tenemos que cuidarnos. Hablaba el hermano del estrés. El estrés es una de las cosas que está matando a la gente. Y qué importante es nosotros practicar relajarnos. Una de las cosas que tenemos que aprender es que en la obra del ministerio hay cosas que podemos hacer y hay cosas que sencillamente no podemos hacer. Amén. Es algo que estoy aprendiendo. Hay cosas que yo puedo tener el control, que puedo decir, se puede hacer. Y hay cosas sencillamente que no puedo hacer, que yo puedo decir 10,000 cosas y no se va a cumplir. Pero ¿sabes qué? En esos momentos necesitamos depender de aquel que es el gran Dios soy y entregarle lo que nosotros no podemos hacer. Y esto es algo que no solamente es para pastores y pastoras, es para todo aquel que sirve y sigue a Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que tú puedes luchar, hay cosas que tú puedes hacer hasta protesta, pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo hay cosas que se las tienes que entregar en las manos de aquel que es el gran Dios hoy. El apóstol nos dice, ten cuidado de ti mismo. Qué difícil a veces nosotros ponernos a pensar acerca del cuidado del yo. A veces pensamos que cuidarnos a nosotros mismos es egoísmo. No. Cuidarnos a nosotros mismos es ser buenos mayordomos de las responsabilidades que nos ha delegado el Dios Todopoderoso. Amén. Eso no es egoísmo. Tomar vacaciones no es egoísmo ni es pecado. Relajarnos no es mal.
Son cosas que tenemos que aprender como cristianos y cristianas a responder al llamado, a que tenemos que cuidarnos a nosotros, porque si no nos cuidamos a nosotros, no podemos cuidar a otros. Vemos que la queja de Dios va contra el pastor que abusa. Los líderes en Israel se habían pasado de la mano de lo que era permitido. Querían el fruto sin cultivar la tierra. Cuadro del discípulo que quiere corona sin cruz, gloria sin sacrificio. Esos líderes utilizaban su autoridad, pero no de una manera legítima, sino que la usaban para maltratar, herir, marginar y explotar el pueblo. Usar el nombre de Dios, la autoridad delegada por Dios para manipular, es quitarle la gloria a Dios. Lamentablemente hablaba la hermana de que Dios le dé paciencia a los pastores. A mí siempre me asusta la palabra paciencia. Porque Romanos dice que ¿qué es lo que produce la paciencia? La prueba produce la paciencia. No queremos la prueba. Queremos que llegue la paciencia, no de otro lado. Me acuerdo de un pastor que lamentablemente lo que le decía a la iglesia es que estaba orándole al Señor que le rompiera los brazos a uno que estaba en desobediencia, que le rompiera los pies a otro porque estaba en desobediencia, que le hiciera daño a este y a esta en la iglesia. Lamentablemente en las iglesias hay gente masoquista que le gusta a los pastores que estén diciendo esas cosas. Dios no llamó a hombres y a mujeres a decir tales cosas, sino a aquellos que están mal, enderezarlos. Aquellos que no están bien, decirle: este es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el sanador, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. ¿Qué apoyo si vas a ir a donde el pastor y el pastor lo que se va a poner a orar para que se te rompan los pies y las manos? Pero lamentablemente hay gente así, hay gente en la iglesia que se comen todo eso y las iglesias a veces las tienen llenas. Y a veces nosotros que queremos cuidar, a veces la gente todavía tiene resistencia. La mentalidad nuestra tiene que cambiar. Tenemos que entender que Dios ha llamado a sus hombres y a sus mujeres a darle la gloria. Martín Lutero hablaba que el púlpito a veces era el castillo de los cobardes. Qué fácil es yo pararme acá y decirle a usted un montón de cosas y después irme mandado por allí. Y que diga que Felipe y Grisel sea el que lidie con ellos. Una cosa es usar el nombre nuestro y otra cosa es usar el nombre de Dios. Amén. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser reverenciales cuando utilizamos la palabra de Dios. No solamente pastores y pastoras, sino también todo aquel que predica la palabra del Señor tiene que entender que tiene la misma responsabilidad que tiene un hombre y una mujer que se llaman pastor y tienen que hacerlo de una manera responsable. La palabra no es un martillo, la palabra no es el bate, la palabra es la que sana las profundidades del pecado del ser humano. Amén. Es el instrumento afilado por el Señor. Vemos que para estos pastores en el tiempo de Israel había la distinción entre la oveja gorda y la oveja flaca. En la que tenía la lana y el que no la tenía. Y vemos que con dureza trataban algunas de aquellas ovejas. Vemos que el reclamo de Dios es para aquellos que no curaban. El reclamo de Dios es que había ovejas en el medio del pueblo que estaban enfermos, que estaban necesitados, que necesitaban que alguien hiciera algo por ellos. Saben que mi trabajo profesional es de psicoterapia y hay gente que no van a llegar a mi oficina a una sesión de terapia, pero llegarán primero al pastor o la pastora para recibir una palabra de parte de Dios. Qué lamentable a veces cuando hay creyentes que llegan a la sala de terapia porque el pastor o la pastora le han dicho cosas que uno se queda horrorizado. Tenemos que ser responsables con el llamado que el Señor nos ha dado. Resulta que un paciente en estos días estaba hablando de lo que era cemento armado. Cemento armado es aquel cemento, él decía, que tú le ponías el clavo y el clavo te rebotaba.
Hay corazones en medio del pueblo del Señor que son como cemento armado, que la palabra no le entra. No entran a las profundidades de esas rocas y hay que seguir trabajando con eso. ¿Sabes que nosotros podemos frustrarnos con la palabra? Nos podemos frustrar como predicadores y predicadoras, pero no es nuestro trabajo frustrarnos. La palabra hará lo que está enviada para hacer. Yo sencillamente tengo que relajarme y creer que la palabra va a fluir y que esa palabra va a hacer el efecto que necesita hacer, no solamente en el pueblo, sino también en mi vida. Porque la palabra llega primeramente para mí, que soy el portador, para luego también trabajar en medio del pueblo del Señor. Aleluya. ¿Sabes que nosotros los ministros a veces ministramos desde nuestro quebranto? Y tenemos que entender cuáles son nuestras heridas. Señor. Creo que Quitín en uno de sus libros, citando a Luciano Padilla, que cuando estaba enojado él, no le predicaba a la iglesia. Porque mejor no herirla que decirle algo bajo una ira. Y quizás enviar un alma fuera de la iglesia. Claro que nosotros podemos decir, bueno, ellos tienen responsabilidad con Dios, y es cierto. Pero no podemos ser cómplices con esas mañas de la gente. Vemos que el reclamo de Dios contra el pastor que descuida, no solo es descuidado de la grey, sino también del cuidado de sí mismo, de su familia, de las prioridades que demanda atención. Todos nosotros, tanto pastores como feligresía, tenemos que aprender que tenemos prioridades en la vida. Hay cosas que son más importantes que otras. Y tenemos que examinar nuestras agendas. ¿Sabes que el pastor que descuida a veces es el pastor que otro sea el que lidie con este problema? A veces hay que encarar las cosas con la ayuda y la autoridad del Señor, sabiendo que el Señor es el que nos respalda. Hay algunos que se echan a correr, como decía alguien, mejor que digan que aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Y hay creyentes que son así. Pero imagínense si los 12 discípulos hubieran sido de aquel, y fueron. Pero le predicaba a la iglesia en estos días, pero hicieron algo inteligente. Se metieron en un cuarto con sus miedos. ¿Y sabes qué? Símbolo de lo que es entrar en la privacidad con sus dudas y con sus pruebas y entender que aún ahí se puede aparecer el Cristo resucitado y cambiar los lamentos en baile, cambiar el velorio en fiesta. No vivimos para los velorios, vivimos para celebrar al Dios de gloria, que aún puede haber un cadáver en un funeral, pero celebramos que el Cristo de gloria y poder sigue siendo la resurrección y la vida. La queja de Dios, el pastor que no se preocupa. Jesús dijo en una parábola que quien no dejaba las 99 para buscar a una. Sí, Señor. Eso realmente demanda, como que no tiene lógica si te pones a pensar. ¿Se va una? ¿Se va una? Hay gente que predica y dice, si se va una, vienen dos. Pero como está el estado de la iglesia, se va una y se van tres. Por eso si se va uno tiene que correr detrás de ellos. Tenía en la iglesia los otros días un pastor que tuvo que dejar el pastorado y llegar a la iglesia con su familia porque ya estaba hasta aquí con la iglesia. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos difíciles donde o se puede ser un pastor mediocre que se para detrás de un altar y hace la imagen, el facade, como dicen los americanos, de ser ministro, o realmente hay que ponerse los zapatos que no se quiso poner los hermanos en el drama y hacer el trabajo del Señor. Hay que preocuparse de la gente y es difícil. Me acuerdo de una familia una vez que me contactó, que me dijo que le fuera a predicar en el velorio porque que el pastor de ellos no lo iban a invitar a predicar porque el pastor no había tenido la delicadeza de haber ido a visitar a su familiar en el velorio.
en el hospital. Y si se iba a aparecer en el velorio, lo iban a insultar. Quizás nosotros nos escandalizamos, pero la realidad es, si yo no me aparezco en un hospital para visitar a un enfermo, no puedo tener el descaro de poder querer después enterrarlo. Tenemos que tener una responsabilidad, tan siquiera una oración, cuando uno no puede llegar a donde una vida. Mira, yo no puedo llegar, pero estoy orando por ti. Te tengo en mis oraciones. No te estamos dejando. Lamentablemente, no tenemos esta noción. Aleluya. Vemos que si para Dios un alma es importante, tan importante que los pelos de vuestras cabezas están contados. Nuestras lágrimas están en la redoma del Señor. Cuán importante es cada vida en el Señor. Podemos hablar de los malos pastores, ¿no? Y hay muchos. Pero el Evangelio nos habla de uno que vino a cambiar la historia de aquellos líderes que no pudieron hacer lo que se necesitaba al cielo hacer, y es aquel que es el buen pastor. Y se busca. El buen pastor alimenta. Vemos que mucha hambre hay en el mundo. Vemos hay hambre de paz, de alegría, de Dios, de satisfacción espiritual interior. Jesús apareció en la historia para satisfacer las necesidades del ser humano. Y por la palabra que hablaba, cambió y vino a llenar esas cosas. Vino a dar ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Amén. Hay ladrones por todo el mundo que quieren robarte la paz, la tranquilidad, tu vida espiritual, pero hay uno que bajó del cielo para que tuvieras vida y vida en abundancia. Ese es aquel que sigue dando vida aún en medio de las dificultades. Es aquel que sigue dando vida aún cuando lo demás dice que es muerte. Jesús se aparece y da vida. Como cantaba el hermano, Lázaro aún 4 días de muerto, todavía se puede aparecer el Cristo de gloria y cambiar aquel hombre que estaba muerto y apestaba. Aleluya. Y la fragancia de gloria cambió aquel escenario. La palabra bueno del griego kalos significa ordenado, noble, competente, fiel. Necesitamos pastores que sean nobles y competentes en lo que hacen. ¿Sabe algo que aprendo? Que lamentablemente en la iglesia latina nosotros no hemos pensado de la pastoral como una profesión. Y la realidad es que ser pastor es un trabajo como un profesional. ¿Saben que nosotros a veces decimos que un llamado de Dios, y decimos llamado de Dios, para quitarle todas las responsabilidades que tiene una empresa con un empleado? Y eso a veces nos incomoda, y ¿saben qué? Por mucho tiempo también eso me incomodaba. Pero ¿cómo tenemos que entender que las cosas que hace el pastor o la pastora realmente son cosas que son como si fueran 10 profesiones en una? ¿Cuánto necesitamos responder a respetar que nuestros pastores cumplen con muchos roles que a veces ni entendemos? Vemos que en la vida de la iglesia hay abundancia de cosas a conocer. ¡Aleluya! Se necesita comida. No se necesitan más noticias. No se necesita periodismo desde el altar. Se necesita más palabra de Dios y no palabra de hombre. Hay mucha palabrería de los humanos y a veces poca palabra de Dios. Algo ha cambiado en la historia, que cuando los gobernantes en el tiempo de Israel había necesidad de si iban a donde quién, a donde el profeta. Hay palabra de Jehová. Hoy lamentablemente no se puede decir eso. Debe haber palabra de Jehová en el altar para que el pueblo pueda orientarse en el mundo. Segundo, un buen pastor protege. Jesús apareció para decirle a los perdidos, a los marginados, a los oprimidos, que Dios no los había abandonado. No como el asalariado, dice el texto. El asalariado tenía un interés personal. Jesús no vino a promover su ego, vino a proclamar el evangelio del reino a los quebrantados, y todos estamos quebrantados.
Tanto los que servimos en el altar como aquellos que se sienten en una banca, todos estamos quebrantados y necesitados de esa palabra de aquel que vino a sanar. Gloria a Dios. La religión había abandonado a aquellos perdidos, aquellos que eran leprosos, aquellas que eran prostitutas, pero llegó la palabra de gracia de Jesús para traer Aleluya. liberación y salvación a aquellas vidas. Vemos que un buen pastor sabe proteger en contra de elementos que atan y oprimen el pueblo del Señor. Sabemos que tenemos que tener una palabra de quién es Dios para el pueblo. Lamentablemente hay creyentes que caminan por el mundo pensando que Dios le va a castigar por cualquier cosa. Dios está en el cielo con el bate, con el machete, con lo que usted quiera utilizar. Porque a veces la palabra que se predica es una palabra que no levanta y estimula, sino que aplasta y oprime. La palabra viene a sanar, a hacernos hombres y mujeres funcionales que podemos caminar en el mundo diciendo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Un buen pastor apacienta. Jesús no vino con la proclamación de cuán pillo era el ladrón, sino con la proclamación de que Él vino para destruir los planes del ladrón. Aleluya. El Hijo de Dios apareció para desbaratar los planes del enemigo. Vemos que en la vida de la iglesia un buen pastor se mete en los planes del enemigo, y cuántas veces los pastores tienen que meterse en el territorio del enemigo para decirle: aquí no te vas a llevar un alma más. Sea tu nombre. Aleluya. Y eso demanda valentía, demanda coraje espiritual, demanda decirle no solo a la iglesia, sino al mundo: representamos a un Dios todopoderoso. Aleluya. Se necesita una iglesia, un pastor profético. Estos son tiempos donde necesitamos un nuevo Moisés, una nueva Moisés que pueda proclamar la palabra. Vivimos en esos tiempos de opresión. Piense en aquellas personas que trabajan en construcción y no tienen sus papeles, y la iglesia que ha dicho, que ha respondido a esta necesidad. Necesitamos profetas de Dios, profetizas de Dios, que digan: nosotros tenemos que abogar por nuestra gente. Nuestros hermanos y nuestras hermanas en las iglesias oprimidos, no podemos oprimirlos más. Tenemos que decirle: Dios está de tu parte, nosotros también estamos de tu parte. Lucharemos, ganaremos la batalla. Si otros movimientos pueden levantarse y ganar derechos y cosas, ¿por qué la iglesia latina no puede levantarse y decir: nosotros también vamos a pelear por nuestros hermanos y nuestras hermanas que no tienen los mismos derechos que tienen otros? Gloria a Dios. Finalmente el pastor guía y cura. Jesús dijo que sus ovejas lo conocían. Cuando la iglesia conoce cuál es la voz del pastor, puede venir cualquier evangelista y cualquier predicador y no se van con ellos. Tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar. Lamentablemente hay predicadores que pasan por 10,000 iglesias con 10,000 técnicas, y la gente manipulada, y la gente, cuando se dan de cuenta, están los bolsillos vacíos, a veces hasta con perdidos también. Lamentablemente, porque a veces no entendemos a que la palabra profética que hay en la iglesia es tan profética como el profeta que viene de otro país. Cuando el pastor o la pastora predican, son profetas y profetizas de Dios. Cuando un hombre y una mujer se levantan en el nombre de Jesús a proclamar su evangelio, es un profeta de Dios. Bendito Dios. No te tiene que predecir que vas a tener $1,000,000 en 3 semanas. No te tiene que decir que vas a tener un carro nuevo. Sencillamente te tiene que decir: Jesucristo salva, sana, bautiza y vuelve. Ese es un profeta. Esa es una profetisa de Dios. Aleluya. Y en un mundo de heridos, el pastor cura. Viene y le dice que no tienen que vivir abandonados. Que el Dios que se encarnó, el Dios hombre, Jesucristo, vino para que pudiéramos gozar de salud. Jesucristo sigue siendo aquel buen pastor, y necesitamos buenos pastores y pastoras. Aleluya. Nos atrevemos
a escuchar la voz de Dios, Amén. que sigue llamando también a hombres y mujeres al ministerio. Le invito a ponerse en pie en esta noche. Gloria a Dios, Alabando aleluya. a Dios. Creo que me pasé de los 20, ¿no? Aleluya. ¿Sabe que el metodista latino es pentecostal también? Los americanos, ya tú sabes, algunos tienen que estar bien, cosas, pero son iguales, somos iguales. Damos gracias al Señor. ¿Qué tal si en esta hora hacemos una oración por nuestros pastores?